Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo la paz de nuestro gran Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, en primer lugar, por esta nueva oportunidad de que Él me concede de poder estar delante de ustedes estudiando esta última lección, la número 13 de esta serie de lecciones que llevaba como título Ruta 32, el camino al avivamiento, donde sin duda hemos aprendido muchas cosas, donde Dios se ha encargado de enseñarnos muchas cosas en relación al avivamiento, tanto en nuestra vida espiritual como personal, como también grupal, como iglesia. Hoy nos queda estudiar la última lección de esta serie que lleva como clamando por un avivamiento. Es una, es una necesidad de que cada día en nuestras vidas siempre esté clamando a Dios, pidiendo a Dios el avivamiento espiritual de nuestras vidas, que ese fuego del Espíritu Santo pueda inundar nuestros corazones y nuestras vidas. Pero antes de comenzar, quiero invitarlo a que podamos hacer una oración a Dios para que Él nos pueda estar direccionando, para que Él pueda abrir nuestra mente, nuestro entendimiento en esta tarde y podamos comprender la enseñanza que Él nos tiene preparado para esta mañana en este estudio de esta lección. Vamos a orar. Bueno, Padre, amado Señor, bendito Dios, te damos las gracias en primer lugar por la vida, por la salud, por este día maravilloso que usted nos está dando, por esta oportunidad que usted nos concede, Señor, de poder dirigirnos a usted. Bueno, en esta hora, Señor bendito Padre, te rogamos que tu presencia, la presencia del Espíritu Santo, venga a reinar en medio nuestro, en cada uno de mis hermanos, para que tú puedas abrir nuestro entendimiento, el discernimiento y poder, Señor, comprender todas las enseñanzas que usted tiene preparada para cada uno de nosotros por intermedio de esta lección. Padre Celestial, utiliza mi vida para poder exponer y enseñar, bendito Padre, de mejor forma, como tú quieras, Señor, hacia mis hermanos esta mañana, Señor, esta lección. Muchas gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te lo pido, te lo agradezco todo. Amén. Amén. Vamos a comenzar. El objetivo de esta lección, ayudar al estudiante de la Biblia a comprender los dos aspectos, nos habla esta lección, importante del llamado al avivamiento para que se sienta animado a continuar con esta importante obra espiritual. ¿Ya? Dos aspectos que vamos a aprender en esta lección número 13. ¿Ya? ¿Cuáles serán? Bueno, vamos a ir descubriéndolos por intermedio de la lectura de esta lección, sobre el estudio de esta lección. Vamos. El texto base de esta lección se encuentra en Hechos 1:14. ¿Ya? Todos estaban, todo esto estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la Madre Jesús, y con sus hermanos. En tiempos espirituales difíciles nunca se debe descartar la búsqueda del avivamiento. El papel de la Iglesia de Cristo es creer que Dios puede actuar para cambiar la historia de su pueblo, a pesar de las pocas perspectivas de mejora, los extraordinarios derramamientos del Espíritu que han sucedido a lo largo de los siglos en cristianos individuales, en iglesias locales y en grupos de personas pueden dispersarse al pueblo de Dios en estos tiempos. ¿Ya? O sea, aquí nos estamos dando a conocer de alguna forma de que tanto las cosas como han ocurrido, ¿no? En algunas personas, en algunas iglesias también hoy día puede también surgir esto, ese derramamiento del Espíritu Santo ese avivamiento sobre cada una de las personas o también de las iglesias. La promesa de avivamiento mediante el derramamiento del Espíritu no se limita a los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento. En las palabras inspiradas del apóstol Pedro en Hechos 2, versículo 39, el derramamiento del Espíritu es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame.
Por lo tanto, sí podemos pedir un avivamiento que sacuda a nuestra iglesia y transforme nuestro país. Amén. Tenemos esa oportunidad. Tenemos esa hermosa oportunidad de pedir a Dios un, un avivamiento que de alguna forma sacuda nuestra iglesia, nuestras vidas y así también poder transformar nuestra comuna, nuestra región y también nuestro país. Ese es el objetivo principal. ¿Ven? Analizando el tema, a través de la profecía de Joel, Dios presagió un gran avivamiento que ocurriría. Y sucederá que después de esto derramé mi espíritu sobre toda carne. Siglos más tarde, el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia de Cristo en el día del Pentecostés. Como enfatizó el apóstol Pedro, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Dios puede traer avivamiento a su pueblo y depende de nosotros esperarlo con actitud consciente y un clamor persistente. Aquí están los dos aspectos esenciales que cada uno de nosotros debería de alguna forma tener y también nuestra iglesia debería tener. Una actitud consciente. ¿Qué nos quiere decir con esto? Es el ítem número uno. Que esto nos va a llevar a contestar la pregunta número 1 y 2 de esta lección. Antes de proporcionar avivamiento a su pueblo, Dios puede requerir que tengas una actitud consciente. La situación de los judíos en los días de que Joel ejercía su ministerio profético no era la mejor. Al contrario, la nación de Judá atravesaba un momento delicado en su historia. Estaban atravesando una crisis inquietante y devastadora. Primero, la crisis involucraba el aspecto económico del pueblo de Dios. El profeta declara en el pasaje de Joel 1:4 que una plaga de langostas había invadido las tierras productivas de la nación, destruyendo toda la vida vegetal que encontró en el camino. Las palabras de duelo pronunciadas por el hombre de Dios son poderosas. El campo está asolado, la tierra está de duelo porque el grano está arruinado, el vino nuevo se seca y el aceite virgen se pierde. Aliada a esta delicada situación, una severa sequía se apoderó de la nación, trayendo gran desesperación a los agricultores y productores, quitando así el gozo de los hombres. Versículos 11 y 12 de Joel capítulo 1. En segundo lugar, la crisis aún involucraba el aspecto espiritual del pueblo de Dios. Entre los labradores había quienes practicaban los ritos de fertilidad cananeos y entre los sacerdotes los que eran inmundos de corazón. No es de extrañar que el profeta sugiera que esta calamidad natural es una advertencia de Dios. Versículo 15 del capítulo 1 de Joel. Ante la crisis económica y espiritual, Joel llama a la nación a buscar al Señor. Él les pone su voluntad. Vuelvan a mí. Joel 2, versículo 12. Esta es la actitud consciente que Dios requiere de su pueblo en medio de la crisis. La iglesia de Cristo puede atravesar situaciones adversas en las que un solo avivamiento es suficiente para vencer. Sin embargo, antes de que ocurra el avivamiento, Dios nos advierte, vuelvan a mí. La idea de volver a Dios es lo mismo que la conversión. La Biblia, versión Reina Valera revisada, traduce el pasaje de Joel 2:12 así, convertíos a mí. La conversión significa darle la espalda al pecado y acercarse a Dios. Además, este regreso a Dios implica un amor profundo, ya que debe ser de todo corazón. Nuestro Padre se regocija en la adoración de aquellos que se complacen en servirlo. El regreso a Dios también implica una acción de sacrificio, como debe suceder con el ayuno. Solo había un ayuno obligatorio para los judíos que observaban en el día de la expiación. Sin embargo, los líderes religiosos podían requerir un ayuno cuando las personas se enfrentaban a una emergencia y necesidad
humillarse y buscar a Dios, humillarse y buscar a Dios. En última instancia, este regreso implica un humilde quebrantamiento con duelo y llanto. El quebrantamiento nos hace llorar de arrepentimiento por nuestros pecados. Nehemías 1:4. Vamos a contestar la pregunta 1 y 2 ya leyendo este ítem número 1 de esta lección. Dice, consulte Joel 1:4 y 10 al 12 y el ítem 1 y responda, ¿cuál era la crisis por la que se atravesaba la nación de Judá? ¿Cuál era la crisis? ¿Qué es lo que ustedes lograron entender de esta lectura y de estos pasajes bíblicos? Bueno, habían dos crisis que estaban pasando el pueblo de Dios en ese periodo, de acuerdo a lo que relata Joel 1, versículo 4 y 10, 12. En primer lugar, estaba pasando una crisis económica, porque había venido una plaga sobre toda la plantación de ellos, sobre todo el trigo, que destruyó todo, absolutamente no, todo, más aún sumándole la gran sequía que estaba pasando en esa oportunidad, ya que los agricultores prácticamente estaban buscando algunos tipos de métodos para ritos cananeos, para quizás para atraer lluvia o fertilidad en sus plantaciones. O sea, están totalmente desviando sus miradas a cosas que no estaban trayendo buenos resultados, ¿ya? Y por otro lado, también había una crisis espiritual. Una crisis espiritual que de alguna forma eh, estaba trayendo una pérdida de gozo en sus corazones, debilitando su vida espiritual, debilitando su comunión quizás con Dios, debido quizás a toda esta situación que estaban pasando. O sea, muchas veces yo creo que la invitación esta lección el día de hoy es un poco a que nosotros podamos reflexionar que Dios nos está diciendo de que a pesar de las difíciles situaciones que podamos estar viviendo como, como hijos de Dios o como iglesia de Cristo, eso no nos califica o no nos tiene que llevar a tener estas crisis espirituales. eh, Al contrario, debe llevarnos a, a buscar un verdadero avivamiento, a buscar un derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y sobre nuestra iglesia. Que, en la pregunta número 2 o la respuesta número 2 de alguna forma, nos, por intermedio del profeta Joel, nos muestra un poco, digamos, cuál es el camino que se debe hacer o qué es lo que está pidiendo Dios en esa oportunidad al pueblo de Dios para poder producir ese avivamiento o ese derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo, sobre las vidas de cada uno de ellos. Y era sin duda un llamado a atención de parte de Dios, donde la cual estaba manifestando y pidiendo de que se vuelvan a Él, se arrepentidos de alguna forma. Entonces me llama un poco la atención esa expresión que relata aquí el profeta Joel, capítulo 1 o 2 de Joel. Si Dios le hace esa amonestación al pueblo de Dios, eh, es porque realmente Dios estaba viendo que su pueblo de alguna forma se estaba desviando del camino, que su mirada la estaba desviando a otras cosas, su corazón de alguna forma la está desviando a otros deseos, que eso estaba impidiendo de que Dios pueda producir un avivamiento en la vida de cada uno de ellos y la vida de la iglesia en especial, que el derramamiento del Espíritu Santo estaba impidiendo de que se produjera el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de ellos. Entonces, me remueve bastante esta expresión y de alguna forma no quiero decir con esto de que sea como una regla las cosas, pero
Quizás muchas veces nuestras propias acciones y nuestras propias, yo digo, acciones o pensamientos o deseos están impidiendo de que Dios pueda producir un avivamiento en nuestras vidas y también en nuestra iglesia. Más adelante vamos a ir viendo algunos pequeños detalles que de alguna forma yo creo que nos van a servir mucho, van a ser de mucha utilidad, de mucha enseñanza estos pequeños detalles que podamos encontrar. Pero bueno, respondiendo un poco a esto de lo que es la pregunta número uno y la pregunta número dos con respecto a esta lección. La pregunta dos decía, el profeta convocó al pueblo que superara la crisis volviendo a Dios. ¿Cómo debía ser esta conversión? La conversión habla aquí de que debe ser de corazón, plena, una conversión, un quebrantamiento, sin dejar nada sin hacer. Eh, con todo nuestro corazón, ayunando, llorando y con lloro y lamento, con un quebrantamiento de corazón, un quebrantamiento, un arrepentimiento genuino y verdadero de nuestras vidas y nuestros pecados. ¿Ya? Ese es el llamado que Dios estaba haciendo al- en esta oportunidad al pueblo de Dios, a su iglesia, y hoy día de alguna forma está llegando también esta invitación de parte de Dios. Si estamos buscando avivamiento, si estamos buscando el derramamiento del Espíritu Santo, Dios nos está diciendo también, vuelvan a mí, vuelvan su mirada a mí, conviértanse a mí. Y la conversión se tiene que hacer una conversión genuina, verdadera, de corazón. Conversión. Siempre he escuchado que suenan bien parecidos, pero no son iguales. Convertidos o convencidos. ¿Qué tan, cuál de los dos cada uno de nosotros podemos tomar? ¿Cuál palabra podemos estar? ¿Podemos estar convencidos de las cosas de Dios o estamos convertidos a las cosas de Dios? ¿Ya? Ya, no nos vamos al ítem número 2, que es relativamente corto para ir avanzando. Un clamor persistente es el segundo aspecto que nos invita a entender de esta lección que lleva como título Clamando por un avivamiento. Son dos aspectos. En primer lugar, es una actitud consciente y un clamor persistente. Miren lo que nos dice con respecto a esto. Antes de conceder avivamiento a su pueblo, Dios requiere de él una actitud consciente que, como hemos visto, implica conversión, amor profundo, acción sacrificial y humilde quebrantamiento. Después de predecir tiempos difíciles, advirtiendo a la nación acerca de la manifestación del juicio de Dios, el profeta hace la siguiente promesa al Señor: y sucederá que después de esto derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. La promesa divina consiste en un derramamiento extraordinario del Espíritu Santo que no se limitó a ciertas personas con tareas específicas que cumplir como profetas, jueces y grandes hombres como David. Más bien el Espíritu se derrama sobre toda carne, que incluye a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, judíos y gentiles. Solo, solo sería cuestión de tiempo antes de que este evento saliera a la luz. Cuando Dios promete, cumple. Así sucedió. En el día del Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Sin embargo, la iglesia no estuvo inerte mientras esperaba el avivamiento. El texto sagrado dice que en el momento en que fue derramado el Espíritu Santo, estaban todos juntos en un mismo lugar. Había unas 120 personas reunidas en el cenáculo de Jerusalén. Entre los que formaban parte de este grupo de cristianos estaban apóstoles, mujeres, María, la madre de Jesús y sus hermanos. ¿Por qué estaban allí reunidos? La pregunta lo podemos hacer. Jesús le había ordenado: les mando que no salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual dijo: oyeron de mí.
Mientras estaban reunidos, hicieron lo siguiente. Todo esto estaban unánime, entregado de continuo a la oración, versículo 14. Todos los cristianos allí sabían que el extraordinario derramamiento del Espíritu Santo ocurriría en algún momento. Con Jesús le había asegurado, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Aunque así estaban dispuestos a clamar persistentemente. Aún así estaban dispuestos a clamar persistentemente. Nosotros, la Iglesia de Cristo, hoy estamos seguros de que el Señor puede producir avivamiento extraordinario. Esto lo ha hecho a lo largo de los siglos y por su soberanía puede hacerlo en nuestros días. ¿Cuál debe ser nuestra postura al respecto? El mismo que el profeta Joel instó al pueblo de su época: rasguen su corazón y sus vestidos. Mientras espera el avivamiento de Dios, la iglesia necesita desempeñar su papel en la tierra tomando la actitud consciente de volverse al Señor, cultivar la verdadera santificación y buscarlo con un clamor persistente. ¿Ven? Este ítem nos va a llevar a responder la pregunta número 3 y la número 4. ¿Qué promesa Dios hizo al pueblo a través del profeta Joel y cuándo se cumplió? Consulte Joel 2:28, Hechos 2:4 y el ítem 2. ¿Ya? Bueno, la promesa que Dios hizo en Joel 2:28 fue, vamos a leerlo mejor, ya, vamos a leerlo, eso está en el Antiguo Testamento, está Oseas. Es un libro, Oseas, Daniel, Oseas, y está Joel. Joel tiene apenas 3 capítulos. 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visión. Ahí está la promesa. Esa es la promesa que Dios hizo por intermedio del profeta Joel, que ¿después de qué? Después de este arrepentimiento, después de esta búsqueda, después de esta entrega, de este quebrantamiento de corazón, va a venir ¿qué cosa? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Y cuándo se cumplió esto? Se cumplió en el día del Pentecostés, el momento del Pentecostés, cuando estaban los 120 personas, estaban en el cenáculo de Jerusalén, esperando justamente esta promesa, que se cumpliera esta promesa. Y ahí se cumplió. Ahí da inicio a la iglesia primitiva. Ahí da inicio al cristianismo en el mundo, lo cual ha llegado hasta esta época, año 2022. ¿Cuántas veces Dios ha derramado también ese poder sobre personas, sobre iglesias? Este mismo poder, ese mismo derramamiento, ese mismo Espíritu Santo ha sido derramado. Y hoy día es una búsqueda de muchos, es una búsqueda constante de cada uno de nosotros debería ser. Y también de nuestra iglesia, la cual también debería tener como necesidad buscar este derramamiento del Espíritu Santo. Es uno de los puntos de fe que nosotros creemos de nuestro doctrinal, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Ya? Vamos a responder la pregunta número 4, para después pasar a aplicando el tema. ¿Cómo esperaban los cristianos el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo? Comente tras consultar Hechos 1:14. Bueno, en el libro de Hechos, si nosotros analizamos, hay varios pasajes bíblicos que nos hablan que el derramamiento del Espíritu Santo se produce, y me llama la atención de que estos pasajes,
Hechos capítulo 2, versículo 4, Hechos capítulo 2, versículo 44, y ahí me parece que también hay uno en el capítulo 7 también por ahí, habla de que todos estaban unánimes, unidos, en un solo sentir, en un solo pensar. Y me llama mucho la atención ese aspecto de que, ¿por qué en esa, bajo esas circunstancias o bajo esa condición se produjo el derramamiento del Espíritu Santo? Puede ser de que sea una de las claves o de las llaves que de alguna forma pueda abrir esta compuerta y sea derramado el poder del cielo, poder de Dios sobre la iglesia, ese avivamiento sobre la vida de cada uno de nosotros y sobre la vida de la iglesia en especial, estar en forma unánime, en un mismo sentir, en un mismo objetivo. Es importante poder reflexionar sobre esto. ¿Ya? Aplicando el tema. Con unidad clamemos por un avivamiento. Al llamar al pueblo a que vuelvan a Dios, el profeta Joel se preocupa para que nadie quede afuera. Reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Asimismo, el día de Pentecostés, aproximadamente 120 personas, entre hombres y mujeres, se reunieron para orar con perseverancia. Podemos pedir un avivamiento individual en el silencio de la habitación, pero nunca debemos ignorar la importancia de estar juntos, unidos para este propósito tan importante. En las reuniones de celebración, en los pequeños grupos y en el momento de oración, clamemos al Padre por el extraordinario derramamiento del Espíritu. No dejemos de suplicar. Aviva, Señor, tu obra en medio de los años, dala a conocer. ¿Ya? La pregunta número 5 y la pregunta número 6 es, de alguna forma, es una pregunta a la cual va a ser una respuesta personal. Que cada uno pueda reflexionar y poder responder con mucha sinceridad de corazón, con mucha honestidad de corazón, delante de Dios, responder la pregunta. La pregunta número 5 dice, tras consultar la primera aplicación, responda, ¿ha aprovechado los momentos de comunión para juntos a su hermano de fe clamar por un avivamiento? Te dejo esa pregunta. Leámosla nuevamente. Tras has aprovechado en los momentos de comunión para junto a tus hermanos de fe clamar por un avivamiento, ¿ya? Tú respóndela. Y yo también me la estoy respondiendo. Con paciencia clamemos por un avivamiento. Esta es la última ya pregunta. Al clamar por avivamiento, la iglesia de Cristo tuvo que esperar a que Dios actuara. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Los cristianos sabían que serían llenos del poder de lo alto, pero no tenían idea de cuándo sucedería esto. Sin embargo, persistieron en buscar a Dios por medio de la oración. En nuestras limitaciones no podemos predecir el momento del avivamiento a menos que Dios elija revelarnos. Podemos clamar duramente muchos años por esta acción divina. No obstante, la última palabra siempre será del Señor. Mientras lidiamos con esta situación, perseveremos pacientemente en pedir la acción de Dios a su tiempo y a su manera. No traerá el avivamiento que nos traerá el avivamiento que necesitamos. Y la pregunta número 6, que también es una respuesta personal, dice, ¿la paciencia ha sido un aliado al clamar a Dios por un avivamiento? Comente basado en la segunda aplicación. ¿Ha sido la paciencia un aliado tuyo para seguir clamando y pidiendo por un avivamiento en tu vida, un derramamiento del poder de Dios, del Espíritu Santo sobre tu vida? La respuesta personal. Mi desafío semanal. Como este es el último estudio de esta serie de lecciones, el tema que hemos planteado es muy oportuno.
En medio de los tiempos difíciles que hemos vivido, no podemos renunciar a la búsqueda del avivamiento. Que esto se dé a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, que la iglesia de Cristo sea llena del poder para llevar a cabo la misión. Este es nuestro desafío para esta semana. Hagamos un proyecto de oración a través del cual intercedamos diariamente por el avivamiento de la Iglesia de Cristo en la tierra. Podemos orar individualmente o reunirnos en los hogares de los demás para este propósito. Los resultados serán positivos porque la mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Isaías 59. Gran desafío tenemos, ¿verdad? Que podamos cumplir esta semana. Los cristianos que sufren en Kazajistán. La persecución en Kazajistán no ha cambiado mucho a lo largo de los años. La legislación de septiembre de 2011 restringe la capacidad de adorar libremente. El gobierno de Kazajistán ha aumentado constantemente su control sobre las expresiones religiosas en el país, lo que significa un aumento de la vigilancia, redadas en las reuniones de la iglesia y arrestos. Utiliza la amenaza del Islam militante para restringir más libertades. La Iglesia Ortodoxa rusa son las que menos problemas tienen con el gobierno porque no suelen intentar evangelizar a la población kazajá. Son los cristianos kazajos del origen musulmán los que soportan las peores persecuciones, tanto a mano del Estado como de la familia, los amigos y la comunidad. Algunos conversos son encerrados por sus familiares durante largos periodos, golpeados y pueden ser eventualmente expulsados de sus comunidades. Los mulas líderes islámicos locales también predican contra ellos. Oré. Interceda por los cristianos es musulmanes en Kazajistán, que son los más vulnerables para que estén protegidos de la opresión y la discriminación de familiares, amigos y comunidades. Amén. Es una gran labor, un gran desafío, una gran responsabilidad de poder orar también por este país, Kazajistán, por todos los cristianos que están en ese país, los que sufren, sufren mucho. Nosotros quizás acá todavía no tenemos esta persecución que hay en muchos otros países. Esperemos no sé si no vivirla, pero quizás que por alguna forma Dios vaya preparando nuestras vidas para cuando llegue ese momento poder estar preparado y no decaer. Amén. Vamos a orar y terminar. Bueno, nuevamente mis hermanos, quiero agradecer también en primer lugar a Dios y también a ustedes por permitirme poder llegar a sus hogares por intermedio de esta lección. Vamos a orar y agradecer a Dios. Padre, muchas gracias por todo tu amor, por tu bondad. Muchas gracias por la enseñanza que usted nos dio por intermedio de esta lección, Señor, que pueda ser los valores, Señor, la enseñanza que usted me ha entregado por intermedio de esto, Señor, se han guardado en nuestros corazones, Señor, y más que guardado, Señor, también pueda ser colocado en práctica. Muchas gracias por todo, Señor. En tus manos colocamos nuestras vidas, que este día, Señor, pueda ser un día lleno de bendiciones. En tus manos, Señor. En nombre de Jesucristo te lo pido, te lo agradezco todo. Amén. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Estaremos viendo nuestra oportunidad.